11:48, la decisión de la Comisión Europea de reconocer para Perú la indicación geográfica Pisco no afectaría a Chile, según la resolución adoptada por ese organismo. En el punto 3 del reglamento se indica que Pisco es una denominación protegida de bebidas espirituosas originarias de Chile. Queremos ahondar en ese tema, sobre todo para entender, y que también además ha desatado una alegría importante en Perú. Está con nosotros el académico de la Universidad de Santiago, Pablo Lacosta, a quien recurrimos normalmente para entender este tipo de temas y otros asuntos internacionales. Gracias, Pablo, por venir. ¿Qué tal? Muy bien, muy a gusto estar con ustedes. Muchas gracias. A ver, Pablo, contémosle a la gente qué es lo que significa esto de verdad. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque los medios peruanos en general, incluso entiendo también la Cancillería, ha puesto esta decisión de la Unión Europea como un gran triunfo. Y lo que uno se pregunta, y quisiera también poner en contexto, es si es para alegrarse tanto, cuál es el real alcance de esto y en qué se traduce eso. Miren, hay productos que adquieren fama porque durante mucho tiempo la gente de una región se esfuerza por elaborarlos de muy alta calidad. Y eso hace que el público se identifique con ese producto que viene de un origen específico. Y entonces asocia el producto con su lugar de origen. El caso del coñac, el caso del queso Roquefort, champán, Oporto, Jerez, Málaga. Bueno, hay un conjunto de productos que tienen una denominación de origen que les da mucho valor. En el caso de México, el tequila. Correcto. Bueno, para Chile la denominación de origen más importante, lejos, es pisco. Pero, bueno, el pisco es la denominación de origen más importante de América del Sur, pero ha estado en conflicto con Perú y Chile. Y los peruanos reivindican que ellos son los únicos que tienen derecho a usar ese nombre porque ellos tienen el puerto de Pisco. Pero los estudios que estamos haciendo demuestran que en realidad esa denominación de origen es binacional. Perdona la pregunta, pero para que quede bien claro, porque yo hoy día leía la prensa, mucha gente me lo comentó, a partir de ese argumento que esboza Perú, que dice, miren, nosotros tenemos un puerto que se llama Pisco, que está como a 300 kilómetros de Lima, etcétera, etcétera. Alguien por ahí me dijo, a ver, perdón, pero en Chile también hay un lugar que se llama Piscoelqui. Si fuese por eso, ese argumento también diría que Pisco también puede ser denominación de origen de Chile. Sí, pero Piscoelqui se puso exprofeso, se cambió el nombre a un pueblito que se llamaba La Unión. Correcto. En 1936 le pusieron Piscoelqui para tener un anclaje. Ya. Pero por eso, lo que ocurre es que hay que entender que Chile y Perú no existían cuando empezó a existir el pisco. O sea, el pisco nace por demanda del principal polo económico de América del Sur, que era Potosí. Ahí había una gran producción de minería de plata y se consumía todo. Era una población de 150.000 habitantes que chupaba y consumía, absorbía todo lo que estaba a su alrededor. Entonces, los productores del sur del Perú y del norte de Chile comenzaron a abastecer con aguardiente de vino, que es el pisco. Como mucha de esa producción salía del puerto de Pisco en Perú, se hizo uso y costumbre llamarlo pisco. O sea, empezaron a notar, salen tantas botijas de aguardiente del puerto de Pisco, y después por Apócope salen tantas aguardientes de pisco, salen tantas botijas de pisco. Directamente quedó así, y todo el mundo lo llamaba pisco. Perfecto. Para el mismo producto que se elaboraba en el sur del Perú y en el norte de Chile. Del norte de Chile salían de Copiapó a lomo de mula, cruzaban el Paso San Francisco y ahí iban paralelo por todas las ciudades de Argentina y llegaban a Potosí. O bien de La Serena iban en barco hasta el puerto de Arica. Correcto. Y de Arica se embarcaban en mula hasta Potosí. O bien de la zona de producción peruana iban al puerto de Pisco, de ahí se embarcaban al puerto de Arica y de Arica en mula a Potosí. Entonces Potosí era el gran centro de consumo, abastecido por los criollos, los españoles que vivían entre el sur del Perú y el norte de Chile. O sea, era una misma zona productiva separada por el desierto de Atacama, pero que había una unidad muy sólida entre ellos desde el punto de vista económico, social, iban y venían, había lazos familiares, eran socios comerciales, y esto es lo que ocurrió. Pero después se inventaron los países Perú y Chile, hicieron una guerra, empezaron a tener actitud hostil, y parece como que esa unidad se perdió. Entonces los peruanos dicen, bueno, el puerto quedó de nuestro lado, reivindicamos el nombre. Efectivamente, el puerto era el puerto de Pisco, pero sin el concurso de Chile no hubiera existido
el producto pisco. ¿Por qué? Porque Chile hacía los alambiques. El alambique de cobre más antiguo que ha revisado la historiografía peruana es de 1823. Ya. Nosotros tenemos en el Reino de Chile 13 alambiques del siglo XVII y uno de 1586. ¿Por qué? Porque en La Serena había una fábrica de alambiques. Correcto. El alambique es el artefacto indispensable para destilar el vino y obtener el aguardiente. Entonces, Pablo, antes de que seguir con eso, yo te voy escuchando, me imagino que los televidentes también, y la pregunta que me cae de cajón es decir, bueno, y entonces es justo que la Unión Europea le diga que la denominación de origen es peruano a este producto que según tú muy bien nos explicas, resulta que tiene de beneficio o tiene de su origen y de su éxito mundial, claro, producto de Perú, pero también en buena parte producto de Chile. Vuelvo al punto, ¿resulta justo esto? No, no es justo, no es justo, porque aparte hay otra cosa. Al principio es cierto que hubo un poco de liderazgo de Perú por el puerto de Pisco, que Chile lo equilibró por tener los alambiques y toda su tecnología. Pero después Perú abandonó la industria del pisco. Se pasó a la caña de azúcar, empezó a hacer aguardiente de caña de azúcar con menores costos. Chile intentó poner caña de azúcar, pero no le dio el clima, entonces siguió con el aguardiente de vino. Perú se pasó también al algodón, o sea que abandonó la industria del vino. En cambio Chile la mantuvo viva durante mucho tiempo. Por eso el Estado chileno delimitó la denominación de origen en 1931, de Copiapó a Illapel. Toda esa zona, sería bonito tener el mapa, en la próxima lo mostramos con el mapa, pero toda esa zona es la denominación de origen pisco. Solamente ahí se puede hacer un producto que lleve el nombre de pisco dentro de Chile. Ahora, ya que entendimos un poco la historia, la pregunta que también se hace mucha gente probablemente en su casa es decir, en lo práctico, Pablo, ¿de qué sirve? ¿O es solo el orgullo? ¿O es en lo concreto? No. Que alguien venga y diga la denominación de origen, así como tú me dices, la champaña de tal sector, el whisky de otro, y en fin, ¿de qué sirve que la denominación de origen de Pisco hoy día sea Perú? Y bueno, porque uno tiene que poder vender su producto con el nombre. O sea, no es lo mismo vender coñac que vender aguardiente de vino. No es lo mismo decir brandy de Jerez que aguardiente de vino hecho en el sur de España. No es lo mismo decir Oporto que decir vino elaborado en el Duero. No, porque hay una denominación de origen que le da mucho valor económico al producto. Ahí está el punto, el valor Claro, económico. y para Chile es una industria muy importante, es su trago nacional. Pero además, acá tenemos 10.000 hectáreas de viña distribuidas en 3.000 pequeños productores que se han asociado en cooperativas como Capel, por ejemplo, y que viven de eso, son familias chilenas que tienen su fuente de trabajo amenazada con esto. ¿Qué va a pasar a partir de esta decisión de la Unión Europea? ¿Cuáles son las consecuencias que se vienen para Chile? Bueno, hay que hacer una contraofensiva, hay que apelar esta decisión, hay que buscar nuevos argumentos, argumentar mejor, dar todos los fundamentos que tiene Chile para defender su posición. Y están las vías, no sé si llamarlas legales propiamente tal, pero están las vías de argumentación para revertir esa decisión, o es que aquí se sentó este fallo y ya no hay nada más que hacer. Bueno, hay que hacerlo, hay que buscar los mecanismos. Yo espero que la Cancillería de Chile tome acción inmediata en esto y proteja y defienda los intereses de esta industria. Pablo, y respecto a lo que tú me dices, con una historia que parece tan clara, con antecedentes históricos concretos, uno no logra entender entonces cómo la Unión Europea tomó la decisión que hace 3 preguntas me decías tú resulta injusta. La pregunta que cabe entonces es que acaso en tu percepción no hubo una defensa eficiente de parte de los chilenos, es que acaso los peruanos presentaron argumentos, documentos o antecedentes que nosotros como chilenos desconocíamos. Mira, hay que contar algo. ¿Cómo se entiende la decisión? La historiografía peruana ha hecho una obra monumental. Ellos han escrito un montón de libros, un montón de artículos, han creado la Academia Nacional del Pisco, el Estado le ha dado un apoyo extraordinario, todos los actos oficiales tienen que brindar con pisco sour en Perú, en el aeropuerto hacen degustaciones, o sea, hay una acción decidida de apoyo a esta denominación de origen. Entonces esto es la culminación, y claro, y acá lamentablemente no hemos tenido esa clara conciencia de que defender una denominación de origen es defender un monumento, es parte importante del patrimonio de la nación. Ahora solo queda entonces tratar de revertir la decisión de la Unión Europea. Claro, fíjese lo que pasó con el queso chanco.
El queso chanco era un queso que hizo la gente de Chanco durante siglos y se preocupó para esforzarse, hacer algo de producción y todo. Como no fue delimitado, no fue protegido como denominación de origen, después se lo apropiaron otras empresas y la gente de ahí perdió su patrimonio. Bueno, ojalá no sigamos perdiendo más productos, porque así como va la cosa, uno se pone temeroso respecto de que no tengamos que tener otros perjuicios por productos que son propios, o a lo menos compartidos, y que al final quedan con el crédito de otros países. Muchísimas gracias, Pablo, por haber venido a explicarnos esto, que estoy segura ya la gente ahora tiene bastante más claro de lo que estamos hablando. Que tengas un buen día. Bueno, gracias. Chao, a Pablo. ustedes.